Buen día a todos. Bienvenidos sean otra vez a el podcast Explora FIME. El día de hoy, pues, tenemos otro episodio de divulgación de la investigación en la facultad. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Jesús Abraham Castorena Peña. Bienvenido, doctor. Muchas Ok. gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarnos. Recordemos que la finalidad del podcast, o una de las finalidades, es divulgar el trabajo de nuestros investigadores, conocer qué es lo que se está haciendo, cuáles son los avances científicos que tenemos en el área de la ingeniería, ¿no? Y el día de hoy, el doctor Abraham Castorena, pues es ingeniero en sistemas computacionales, entonces hoy vamos a hablar un poco de la investigación que se hace en este campo. Él tiene un doctorado en planeación estratégica y dirección de tecnología y maneja dos líneas de investigación principales dentro de su cuerpo académico, que es soluciones de tecnologías de información y comunicaciones y análisis de sistemas, un enfoque holístico para el estudio y gestión de su complejidad. Más o menos, ¿qué quiere decir eso? Bueno, ahorita nos va a explicar con más detalle el doctor Abraham, pero básicamente es analizar procesos principalmente del tipo industrial, entonces a la industria, revisar datos y hacer un análisis de los procesos que están llevando ahí y también diseñar sistemas que permitan gestionar, actualizar y optimizar este tipo de procesos, ¿sí? Entonces, muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Y pues ya para profundizar un poco más en los temas de investigación, pues, por ejemplo, ¿cómo hacen este análisis de los sistemas? Ok, En el área, por ejemplo, decías que un enfoque holístico para el estudio y gestión de complejidad. ¿Cómo o- se hace ese análisis? bueno, recordemos lo que ahorita yo les digo a los chicos que el área de sistemas computacionales o de todas las ingenierías están en su mero punto de, sí, exponencial de uso y de aplicabilidad. ¿Por qué? Porque ahorita, si nos hemos fijado, todas las empresas, doctor, necesitan automatizar, mejorar o crear nuevos procesos que las hagan más competitivas. Uh -huh. Obviamente, todas las empresas, doctor, han generado y siguen generando, y con la aparición de todas las redes sociales, se comenzaron a generar una cantidad de grandes cantidades de datos, los cuales necesitan, de alguna manera, ser procesados de tal forma que eso se convierta en conocimiento. Yo había escuchado en unas investigaciones que ya unos autores mencionan que los datos se están convirtiendo, o más bien dicho, ya son el petróleo de la sociedad moderna. ¿A qué se refiere? Que realmente aquellas empresas que sepan analizar correctamente sus datos van a poderse mantener competitivas y van a poder eficientar sus procesos. ¿Por qué? Porque pueden, a través de un correcto análisis de datos, mediante herramientas inteligentes, aquí es donde aparece todo ese movimiento de todas esas tecnologías de inteligencia artificial, donde se hacen uso de ellas para ver y analizar el comportamiento de cierto proceso con el único objetivo de que la empresa mejore de manera eficiente. Ahora, ¿cómo se hace todo ese análisis de datos? Pues sigue viendo un proceso de primero de recopilación. Obviamente se hace un estudio ante una unidad de análisis, que una unidad de análisis no es más que una compañía de cierto sector industrial, donde vamos, identificamos la problemática y en base a esa problemática, pues ya comenzamos la colecta de los datos. Y viene un proceso muy interesante. De hecho, yo siempre les digo a los chicos y a los estudiantes que están a mi cargo, digo, cuando se van a desarrollar sistemas computacionales, se tiene que levantar primero todo el análisis de requerimientos. ¿Para qué? Para lograr una abstracción de qué es lo que quiere el cliente final, qué es lo que necesita, para posteriormente, ahora sí, modelarlo mediante herramientas tecnológicas. Aquí es donde ya aparecen que los conceptos de base de datos, que aparecen ya, ahora sí, un lenguaje de programación donde voy a diseñar la aplicación para que el usuario final pueda estar monitoreando esos Uh procesos. -huh. Durante el análisis de datos, doctor, hay que dejar claro pues que se hace, existe una técnica que se llama LTL, que es la extracción, transformación y carga de datos. Para que un sistema pueda ser funcional y tenga las mejores praxis de desarrollo, tiene que estar alimentado con datos fidedignos. Si se alimenta con datos erróneos, pues ya sabremos qué tipo de resultados obtendríamos al final. Ok. Y, por ejemplo, doctor, ahorita tuve
curso con un grupo muy interesante, donde la materia era programación 3, por ejemplo. Entonces, programación 3 y base de datos 2, y entonces ahí les pedí ya, dije, ahora vamos a llegar más allá de, y nos decían, ¿a qué se refiere con más allá de? Dije, ahora ya tenemos todos los datos, sabemos explotarlos, sabemos manipularlos, sabemos presentar los reportes típicos que se requieren para la toma de decisiones. Ahora me gustaría que ustedes me propusieran que otro tipo de análisis ya más especializado en estadística. Bueno, aquí es donde viene la importancia de las matemáticas. Muchos dicen, ¿para qué sirven las matemáticas? Bueno, no más bien dicho en ingeniería, en cualquier área. O sea, las matemáticas, más bien dicho, y no me van a dejar mentir, se están convirtiendo en el eje angular de todos los mercados actuales. ¿Por qué? Todas las compañías poderosas, fuertes, como Netflix, Google, Facebook, todos estos utilizan, las cadenas de supermercados grandes utilizan algoritmos matemáticos que les ayuden a entender el comportamiento de sus clientes. ¿Para qué? Pues para ofrecerles un mejor servicio, para ofrecerles nuevas alternativas y prácticamente diseñarles un asistente personal al usuario final para que puedan seguir consumiendo ese producto. Bueno, aquí es donde viene la importancia de las matemáticas, porque a veces me toca escuchar barbaridades que dicen, ¿para qué estamos viendo álgebra, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales y transformadas de Laplace? Pues todas esas bellezas, pues ya cuando se logra su abstracción correcta aplicada a un proceso es cuando dices, esto es lo que significaba un puntito en el plano cartesiano, que puede ser una observación del proceso en sitio. O sea, el proceso en sitio, por ejemplo, ¿cuántas unidades se están generando no sé, en una empresa cerera? Por ejemplo, puedes ver qué variables, ahí es donde ya entran las variables, las X y las Y, que dicen, ¿para qué me sirve una X? ¿Para qué me sirve una Y? Bueno, pues ese tipo de recursos te van a ayudar a modelar, a generar un modelito matemático que te permite interpretar y analizar el comportamiento de esos datos que genera un proceso para poder tomar decisiones. De hecho, hay carreras donde dicen, no, yo nunca voy a usar matemáticas como medicina, ¿no? Es correcto. Y luego dice usted, dice, no voy a usar medicina, y se topan que necesitan, por ejemplo, la probabilidad estadística, la estadística aplicada, que siguen siendo áreas y que han tomado mayor relevancia en toda esta boga de la inteligencia artificial. Ahora, creo que ya se está volviendo también esencial, doctor, que cualquier persona pueda entender la naturaleza de, pues sí, de las matemáticas, de la razón de ser, para poder configurar y manipular todos esos recursos que nos dan las herramientas inteligentes, porque no nada más es copiar y pegar, hay que saber entender la naturaleza de lo que hay detrás, para que puedan así interpretar de manera correcta y lo puedan ajustar a las necesidades. Correcto. Pero sí se sigue, de hecho, en el área de humanidades se siguen utilizando, o sea, en todo, es que en todo se usan las matemáticas. Es correcto. Bueno, y entonces hablamos de que principalmente te dedicas al análisis de datos en los procesos industriales, pero ¿qué tipos de procesos son los que suelen analizar? Por ejemplo, tuvimos un trabajo el año pasado precisamente que tiene que ver con analizar el proceso de consumo de un producto de una compañía cerera. ¿Sí me explico? Sí. Ellos querían ver, oye, quiero saber cuáles son las unidades más óptimas de petición en base a estos factores que afectan directamente mi consumo. Y entonces, doctor, pues ahí es donde ya comienza todo ese bagaje que le acabo de decir. Comienza el ir a analizar, el ver el proceso, cómo se comporta. Eso es muy importante, tener la observación del proceso en sitio. Porque si bien es cierto que está la parte clave, que es el usuario que manipula el proceso, el usuario te puede decir, oye, ¿sabes qué? Yo para hacer la petición de este producto, lo que hago, tomo en cuenta esto, esto, esto y esto. Y ya cuando uno comienza a tener una entrevista no estructurada con el usuario, le comienzas a decir, oye, y en estos periodos de tiempo, ¿cómo se comporta? ¿Y por qué crees que se comporta así? Bueno, y si yo incluyo este factor, ¿podría afectar el consumo de este producto? Y dicen, sí, hemos notado que se dispara más el consumo cuando están estas condiciones. Bueno, ahí es donde ya comenzamos nosotros a discernir cuáles son las variables potenciales
que pueden afectar a esa variable que se trata de pronosticar o de estimar. Y obviamente se hace todo eso a través de técnicas ya establecidas, que son técnicas de ciencia de datos. Y de hecho les digo a los muchachos, dije, pues ahorita ya está en boga y ya les va a tocar vivir con la aplicabilidad de las matemáticas en los datos para tomar decisiones a nivel gerencial. Sí. Porque si están sustentadas las decisiones en base a un algoritmo, sobre todo matemático, que te sustente, que te justifique, que te fundamente el por qué se está comportando así el proceso, pues tú ya vas a tener la postura de tomar decisiones más asertivas que nada más hacerlo. Es que así se acostumbra, es que así es la experiencia en el proceso. Sí, y ahorita ya en todos lados es, o bueno, lo que ha evolucionado en el tiempo es el acceso a los datos, como decías, ¿no? Es correcto. Antes era muy difícil, por ejemplo, hacer encuestas a los consumidores. Ándele. Ahorita, hoy en día, ya con el internet, el acceso a la tecnología. De hecho, les digo, Doc, por ejemplo, digo, no crean que las cosas que están en un supermercado están acomodadas al azar o por obra del Espíritu Santo. Le dije, los supermercados poderosos, fuertes, las cadenas grandes, tanto nacionales como internacionales, tienen un análisis de datos tan minucioso que todo el acomodo de esos productos tiene que ver para que el consumidor, por ejemplo, los productos de la canasta básica, porque ese es un ejemplo ampliamente, y tal vez ya lo he escuchado, ponerlos en un extremo donde el consumidor tenga que recorrer e ir viendo a sus lados y adquirir cosas que no iba por ellos, por ejemplo. Y también les digo a los chicos, digo, por ejemplo, Netflix, cuando uno entra a su perfil, te están perfilando. Por ejemplo, las redes sociales dicen, es gratuita, puedo compartir imágenes, puedo compartir publicaciones, puedo hacer comentarios, pero sí, la única ventaja es que esas compañías de tecnología lo que hacen es absorber tus datos, perfilarte y vender esos datos a las compañías que están interesadas en algún momento determinado, poner una compañía en cierta ciudad, decir, oye, ¿sabes qué? Quiero saber qué tipo de productos en los jóvenes se suelen consumir en esta área, no sé, de deportes, qué tipo no sé, de tenis, qué tipo de ropa deportiva consumen. Bueno, y yo les digo a los muchachos, no crean que cuando ustedes van haciendo el seguimiento, la navegación durante esta red, dije, hay un algoritmo matemáticos que va capturando todos esos datos, los está echando al morral para posteriormente perfilarte y cuando inicie sesión o te lleguen alertas o te lleguen correos, inclusive te digan de, híjole, mira, lo que estaba pensando, o sea, estaba buscando este producto, o cuando hablas de descanso, de que ya van a ser las vacaciones, comienzan a llegar que promociones de viajes, que con estos paquetes, pero, ¿y todo eso qué lo logra? Pues lo logra un algoritmo matemático donde es donde aparecen ahora sí las X y las Y, todas esas variables que a veces nos dan dolores de cabeza en la ingeniería en las primeras materias, y comienza a darse forma un modelito que se va alimentando de esos datos para que puedan perfilarte y decirte, mira, te recomiendo esto en base a lo que tú andas buscando, a tus necesidades. Sí, por eso ahorita que acabamos de grabar me van a llegar anuncios de análisis de datos. Cursos de análisis de datos, me va a llegar por ahí. Es correcto. Bueno, y por ahí también decías que el área de la investigación contempla también la gestión de la complejidad de los procesos. ¿Cómo defines ahí en palabras, para una audiencia no especializada, qué es la complejidad y cómo se gestiona? ¿O a qué se refieren con esa parte? Bueno, los estamos enfocando a lograr la optimización del manejo de los recursos de cierto proceso en una empresa de cualquier sector industrial. Ok. Y también por ahí en la parte de diseño de sistemas para gestión, en la parte de tecnologías de la información y comunicaciones, pues un área que se complementa con el análisis de datos, ¿no? Quiero pensar, o tú corrígeme, que en esa parte lo que hacen es diseñar sistemas que precisamente te permitan recopilar los datos porque muchas veces no son accesibles. Es correcto. Como dices, a veces vas con el usuario tiene unos datos, pero tú necesitas otros para hacer el análisis, ¿no? Entonces, me imagino que principalmente el diseño de sistemas que hacen es para eso, para recopilar datos que después van a meter al análisis, ¿no?
Es correcto, sí se puede. De hecho, en algunos trabajos se ha desarrollado una aplicación para levantar o recolectar toda la carga masiva de datos para Ok. posteriormente comenzar el proceso que decía de extracción, transformación y carga de datos, que es esencial y que nunca debe faltar en un desarrollo computacional. De hecho, les platico a mis chicos, digo, ni crean, dije, esto es aplicable también, ya se está aplicando, dije, es algo que está en el ADN de cualquier desarrollo computacional. ¿Por qué? Dije, hace 2 años vino una chica, me dijo, oiga, maestro, yo me acuerdo que usted estaba trabajando en su doctorado en un proceso de ETL. Me pidieron crear una aplicación y necesito generar ese mismo proceso porque tenemos que hacer, primero, levantar los datos, después transformarlos, es decir, quitar los datos atípicos, los que vayan a sesgar el funcionamiento del sistema, y ahora sí, ya hacer mi carga correcta a mi modelo de datos. Me dijo, ¿usted qué técnicas usó? ¿O qué es lo que me recomienda? ¿O qué es lo que tengo que tener en cuenta? Y no, ya a la chica le di las recomendaciones desde mi trinchera con lo que me he topado. Y gracias a Dios, por lo que después supe, todo fue bien. Por eso les digo que es parte del ADN. Entonces, al momento de tener el desarrollo de estas aplicaciones, pues te ayuda mucho a levantar toda esa carga masiva de datos, de procesarlos, de tenerlos listos, de darles el tratamiento para que puedan alimentar. Ahora sí, la aplicación, que también ahí es donde metemos más, no nosotros, también es el desarrollo, que es donde ya ahora sí se crean los módulos indicados para un proceso seleccionado, y ahora sí hemos incorporado últimamente ya una parte a fuerzas de análisis de datos. Ya, porque ya, les digo, ya está aquí. Ya más allá de ver un dashboard con los indicadores, con los KPIs, con los indicadores claves de desempeño, dije, ahora necesitan también las empresas otras alternativas, otros análisis más minuciosos, estadísticos, que les permita tomar decisiones un poquito más robustas, les he dicho yo. Y como dices, la parte de la predicción, ¿no? O sea, Es todo lo de correcto. inteligencia artificial, modelos predictivos, pues es información adicional, aparte de sacar estadísticas descriptivas y todo eso, Es correcto. ya le da a la empresa otro panorama, ¿no? Digo, ahora sí ya tienen la moral para decir esto sí porque va a funcionar de esta manera, o esto no porque los datos están reflejando que el comportamiento no es el que se está esperando. Sí. Y con la parte de la comunicación, ¿a qué se refieren? ¿Será la parte de la transmisión de los datos, de esos datos que están recopilando? Tiene que ver con todo ese ecosistema con el que se interactúa. Por ejemplo, bueno, recordemos lo que ahorita se ha tropicalizado mucho dos enfoques, que son los del front y del backend. ¿Sí me explico? Necesitamos siempre un intermediario también, que es un API, que es el que me va a permitir comunicarme de un lado al otro, dependiendo de lo que de las peticiones que se hagan en la aplicación. ¿Sí me explico? Y también las comunicaciones contempla todo eso que tiene que ver con la interoperabilidad y manipulación de las redes de infraestructura tecnológica de los equipos de cómputo. Ok, muy bien. Ahí tal vez, para los que no sean ingenieros en sistemas, normalmente la parte de un desarrollo, como dices, se ha tropicalizado en dos enfoques, backend y frontend, pero pues básicamente frontend se refiere a lo que nosotros estamos viendo en nuestras tablets, nuestros celulares y todo eso. Entonces hay equipos que se dedican a diseñar esa parte y hay equipos que se dedican a diseñar lo que está a lo mejor del otro lado del internet, ¿no? Lo que está gestionando datos, lo que está. La lógica de negocios, como se le dice. ¿Cómo va a ser la explotación y manipulación de datos? Sí. De hecho, yo siempre les digo a mis muchachos, porque dicen a veces los chicos, yo nada más me dedico al front, y los otros, yo que al backend, digo, híjole, si me preguntan a mí a título personal, dije, yo digo que un interesante ingeniero en sistemas computacionales debería tener la estructura o las cualidades de ambas partes, porque no puede dejar de existir, no puede existir un lado sin el otro. Aunque, como le digo, se ha tropicalizado de que, de hecho, ya se ofertan trabajos donde dicen, te contrato del front, lo que ve el cliente, lo que la interfaz final. Y del backend también, te contrato para que te encargues de toda esa gestión, de toda esa lógica de negocios, de cómo se va a hacer la explotación, cómo se va a hacer la manipulación de los datos. Pero, híjole, yo les recomiendo que las dos en uno es mucho mejor porque se hacen más interesantes para cualquier empleador que esté en busca de un personaje en desarrollo computacional.
Sí, es que eso facilita la colaboración y el avance en grupos de trabajo, ¿no? O Es sea, que tú correcto. sepas, a lo mejor tú estás en frontend, pero saber lo que necesita el backend, pues le vas a facilitar su trabajo Es y lo mismo al correcto. revés. Y lo Sí, mismo pasa aquí, alguien que se va a dedicar al análisis de datos, a veces requiere también diseñar un sistema para recopilar datos, ¿no? Y es correcto. justamente en ingeniería, a la programación también es un área requerida que aunque no vayas a ser programador, te va a servir para diseñar Sí, y no me va a sistemas y dejar todo usted estar eso. en el área de biomédica. O sea, el Es análisis de correcto. datos también, o sea, ha tenido Sí, y trabajos muy interesantes en esa área y volvemos a lo mismo. Pues por eso se ven las matemáticas en todas las áreas. sí, sí, No sí. están porque sí. Y en todas las áreas se aplica análisis de datos actualmente. Es De correcto. hecho, yo creo que a lo mejor ya lo han escuchado por ahí, todo el análisis de datos y ciencia de datos ahorita es un tema en tendencia. Y pues ahorita, por ejemplo, mencionas que lo han aplicado a análisis de mercados, análisis de inventarios, me Sí, imagino, así ese tipo de es. procesos. Pero, ¿qué tan variado ha sido la industria en la que lo han aplicado? ¿Tienen Eh, otras aplicaciones un poquito diferentes o sí eh, están un poco centrados nada más en eso? Fíjese que ha sido un trabajo gracias no nada más al mío, sino a todos los miembros de nuestro cuerpo académico que es Ingeniería de Sistemas, donde está la doctora Almajovita Domínguez Lugo, el doctor Roberto Cantú, y anteriormente estuvieron personalidades como la doctora Alicia Elena Silva, Uh -huh. y hemos enfocado el desarrollo computacional a diversos frentes. También en el sector salud hemos tenido mucha participación en mejorar los procesos y en ofertarles esas herramientas que les ayuden a la toma de decisiones. Sí. Por ejemplo, en el sector salud, la doctora Majorita ha tenido, hay unos trabajos muy interesantes que se les ha proporcionado a ciertas compañías que pertenecen a este sector en específico. Muy bien. Y bueno, ya para ir cambiando a lo que sigue, me gustaría que nos platicaras cuáles son los principales retos de esta área de investigación. Y muy bien, los principales retos, O y creo, el principal, dime, ¿cuál es yo lo que considero lo más importante? Así, lo primero que me tengo que fijar cuando voy a desarrollar un proyecto de sí, análisis de datos. los principales es la correcta preparación, Doc, y la absorción del conocimiento crudo en su contexto natural en esas áreas que acabo de mencionar. Ah, ok. Programación, bases de datos, redes y la parte de lógica matemática. Porque muchos, Doc, ahorita, híjole, tal vez me voy a meter en un dilema, en un tema muy así, Controversial. Controversial. muy bárbaro. Por ejemplo, me ha tocado, Doc, que muchos creen que esas herramientas de inteligencia artificial que se han tropicalizado mucho es la respuesta para realizar cualquier cosa sin tener conocimiento del contexto natural de esas áreas que mencioné. Y con todo respeto, creo que están muy equivocados. Creo que las herramientas, esas inteligentes que están ahorita, son buenísimas, sí. Son herramientas de soporte, sí, pero deben de verse como eso, como herramientas que nos empoderan para robustecer nuestro trabajo que conocemos desde lo más profundo al momento de iniciar cualquier desarrollo computacional. Ahora, ¿a qué problema nos vamos a enfrentar? Y nos vamos a seguir enfrentando, va a ser a tener los mejores algoritmos matemáticos o conseguir aquellos modelos que nos permitan procesar toda esa cantidad de datos que se van a seguir generando exponencialmente. Las empresas de cualquier sector industrial van a siguen generando día con día una gran cantidad de datos y aquellas, yo siempre he dicho, aquellas empresas que logren analizar correctamente sus datos a través de los recursos que tengan que ver con el desarrollo computacional, son las que se van a seguir permaneciendo competitivas y emergentes en el mercado. Pues no se vaya tan lejos, fue lo que le pasó a la cadena del entretenimiento. Cuando Blockbuster, pues, híjole, todos creían de que va a ser para toda la vida. Y muchos pensando que Blockbuster no estaba, no tenía los recursos computacionales. Sí, sí contaba con buenos recursos computacionales, con buenas tecnologías. Sin embargo, el enfoque que se les dio no fue el correcto. Eso lo leí en una investigación. Y sin embargo, Netflix tomó en cuenta las nuevas tendencias que era todo ese orientación al streaming y comenzó a considerar factores que
otras compañías pensaron que nunca iba a llegar. Sí. Y terminó por superarlo, y tal vez el caso que es Netflix se comió la industria, se comió la industria del entretenimiento, la absorbió casi por completo. Y yo creo que pues al reto que nos vamos a enfrentar es uno, la seguridad en la nube. Eso sigue siendo el dolor de cabeza de los tecnólogos. Sí. La seguridad en la nube, porque aunque existan ya ciertos mecanismos creados para crear un ecosistema o un marco de trabajo seguro en aquellas plataformas en la red, todavía hay mucha vulnerabilidad de ser accesado de manera impropia. Creo que ese es uno de los retos que tenemos en nuestra área, y la capacidad de generar herramientas tecnológicas para el correcto análisis de datos que permitan a las compañías tomar decisiones en tiempo real y que les permita crear, mejorar y mantenerse en el mercado. Y eso que dices de la seguridad es muy importante tanto para las empresas que desean proteger sus datos, las personas que quieren proteger sus datos personales, y mencionabas, por ejemplo, la aplicación en la medicina, ¿no? Exacto. Entonces, si yo voy a compartir mis datos fisiológicos y personales en la nube para, no sé, sistemas de diagnóstico automático, remoto, etcétera, pues tienen que tener sistemas de almacenamiento y de transferencia muy seguros, ¿no? Es correcto. Para asegurar que no se va a hacer mal uso de esos datos. Sobre todo eso. Y otro reto que me gustaría discutir, que creo yo que también entra en el análisis de datos, es a lo mejor el preprocesamiento y la calidad de los datos, ¿no? Porque ahorita, como dijimos, sí, ahorita el acceso a los datos es tremendo. O sea, yo puedo entrar a internet y conseguir datos de una infinidad de personas, y no sé si a lo mejor yo que estoy en el ámbito biomédico es más recalcado la evaluación de calidad de los datos, pero pasa mucho que, por ejemplo, tenemos imágenes de tomografía de pacientes, ¿no? Con una enfermedad, sí, y nos llegan de un centro médico con cierta calidad, luego de otro centro médico con parámetros totalmente diferentes, y a la hora de entrenar un modelo de inteligencia artificial, no sí. O sea, no permite generalizar, no aprende nada porque es súper variado lo que tenemos, ¿no? Y ahí es donde entra mucho ese reto de cómo hago para yo tener datos de calidad que realmente me vayan a ayudar a tener conclusiones a la toma de decisiones y todo eso, ¿no? No sé si aplica también, por ejemplo, para estos procesos industriales o es más sencillo. Claro que sí aplica, habla a una parte muy crucial. De hecho, siempre hemos dicho, ¿no? Si se alimenta correctamente un sistema, pues te va a dar resultados más asertivos a la realidad. Y como, híjole, Doc, es que yo sigo pensando que esa parte de la confiabilidad, de la seguridad de los datos al momento de generarse, pues siguen quedando en manos de las organizaciones institucionales, que son las que deben de ser las encargadas de la distribución de esos datos, o al menos, por ejemplo, a los casos aplicados que hemos tenido acceso el conjunto de investigadores. Por eso hemos ido directamente al proceso en sitio. Decía, a ver, no quiero, porque me tocó una vez, no voy a decir marcas, me tocó una vez que le dije, necesito esta información. Me dieron la información, me dieron una hoja de Excel con todos los datos, maravillosos, perfectos. Yo dije, pues no hay ningún problema. El comportamiento es en un mundo ideal, perfecto. Y luego ya vas a la parte operativa de la compañía y comienzas a ver los registros de las lecturas que generan los dispositivos, y dices, caray, esto sí me interesa. ¿Por qué? Porque esto refleja realmente el comportamiento del proceso en sitio que se está ejecutando. Sí. Y creo que esas son, para asegurarte de la confiabilidad de los datos, que sean fidedignos. Yo digo que es tener tus corpus de datos por instituciones reconocidas, o lo mejor, en un mundo ideal, que esperemos que siga teniendo esa apertura a las compañías, de ir a analizar el proceso en sitio y ver desde cómo se hace todo el ecosistema del proceso, cómo se captura el datito, cómo se va a almacenar a un sistema, a una hoja de Excel, a donde lo vayan a vaciar, para tener ahora sí el dato o los datos
en su contexto natural que puedan ser analizados correctamente, doctor. Muy bien. Y también por eso yo creo que es que estos modelos que ya existen y como dices que ya está súper normalizado utilizar de inteligencia artificial, no son la solución. Para empezar, yo creo que nunca van a ser la solución a todo, ¿no? ¿No? Pero de entrada, aunque parecieran tan precisos, no podemos confiar tanto en ellos, porque Es para empezar no correcto. tienen todos los datos y no todos sus datos de entrenamiento son de calidad, ¿no? Por ejemplo, para aplicarlo al área médica es un gran problema porque con qué datos se entrenó, qué exactitud tiene, De entonces hecho, son yo cosas, decía, estar en modo de supervivencia en muchos sí. sectores, bajo esas herramientas, que no digo que sean malas, pero es que he escuchado a cada personaje que dice cada barbaridad a veces, que dicen, ya no es necesario ser experto o saber de este tema, ya con toda la inteligencia te lo hacen. No, Padre Santo, es irse a estudiar, o sea, es irse a estudiar, conocer el ecosistema de cualquier área, porque todas las áreas son muy importantes para lograr el mejor trabajo mediante el soporte de estas herramientas. ¿Cómo soporte? Porque muchos dicen también, me toca, dicen, sé inteligencia artificial, porque copian un código de ChatGPT y lo hacen que se proyecten en una pantalla. Digo, no, padre. Ya empezamos mal. Imagínate que una empresa te pida diseñar o monitorear su proceso y tú tomes la verdad absoluta, lo que te genera esa herramienta, y no seas capaz de ajustarlo realmente a las condiciones actuales de la compañía. Pues eso es lo que siempre me ha preocupado y me va a seguir preocupando, yo creo, de aquí en adelante. Aunque dicen que ya están trabajando en una inteligencia generalizada, que ya va a llegar a interactuar con el ser humano, con los personajes, pero híjole, eso yo todavía lo veo Sí, correcto. algo retirado. Bueno, pues ya para cerrar, yo creo que nada más me gustaría comentar eso. A mí se me hace muy interesante esto de que hemos tenido ahora un montón de acceso a un montón de datos, pero a veces, como dices, no puedo confiar en todos esos datos que tengo y al final tengo que regresar a lo de antes, ¿no? Ir yo al proceso y recaudar mis datos, que al final van a ser cientos, cuando en Internet tengo disponibles a lo mejor millones, ¿no? Entonces, sí tenemos avance, pero todavía seguimos limitados por unas cosas y yo creo que eso es algo en lo que tenemos que pensar, ¿no? ¿Cómo solucionar? O sea, ¿cómo hago para que todos esos millones de datos que tengo disponibles me sirvan de algo? ¿O cómo hago para que los pocos datos que yo puedo asegurarme que son de calidad sean más representativos y me permitan generalizar, ¿no? Entonces creo que esos son dos enfoques ahorita muy importantes que tenemos Así que es. abordar. Y de hecho, Doc, yo digo que cuando uno recopila los datos y ve todo el ecosistema de cómo se está haciendo la captura, logra conciliar el sueño perfectamente en la noche. Bueno, creo. Bueno, y por último, algo que si quisieras dar alguna recomendación, principalmente a una persona que quiera empezar la investigación en cualquier ámbito o específicamente en el ámbito, por ejemplo, de análisis de datos o diseño de sistemas computacionales. Ok. Bueno, chicos, esto es abierto para toda la comunidad. Nunca es tarde para entrar al ecosistema del conocimiento, de la preparación, de la formación académica. Yo les he dicho a todos mis estudiantes y a todas las personas con las que convivo, con las que platico profesionalmente, que el área de ingeniería en sistemas computacionales, que es el desarrollo de estos software informáticos, nunca van a dejar de ser el eje angular de cualquier empresa, de cualquier sector industrial. De hecho, si ustedes se van a la historia, van a poder lograr que las carreras que mayor sobrevivieron a la pandemia fueron aquellas carreras destinadas al desarrollo informático. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, mediante un ordenador, mediante los elementos correctos de desarrollo computacional, podemos hacer y deshacer todo lo que imaginamos para dar solución a una problemática real. Y los datos van a estar ahorita y de aquí en adelante. Así que si den mucha importancia, denle mucha seriedad a todas esas materias que tengan que ver con métodos matemáticos para el análisis de los datos, porque yo les digo a mis estudiantes, Doc, que ahí está el dinero y no me van a dejar mentir que las redes sociales están plagadas de promocionales que tienen que ver
con el análisis inteligente de los datos para la toma de decisiones. Bueno, muy bien. Pues bueno, chicos, público en general, porque de hecho no nos siguen nomás de FIME, nos siguen, ya el próximo episodio les voy a decir de qué países nos siguen, pero ya tenemos espectadores de otros países fuera de México. Saludos para todos, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos nuevamente. Recuerden darle like. Por ahí, doctor, si nos puedes compartir tu correo, yo creo que también, al igual que todos, estás en toda disposición de auxiliar estudiantes o personas que tengan curiosidad en conocer más sobre este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, si nos permites compartir tu correo, lo pondremos por aquí en el video. Recuerden darle like, suscribirse. También estamos en YouTube y en Spotify. Recuerden donde nos prefieran escuchar. Y muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Bye.